Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para explicar y entender la economía aprovechando las noticias de la actualidad. Esta semana vamos a comentar dos noticias, fundamentalmente. En primer lugar, una que viene de Bruselas, una que viene de Europa, que es la aprobación de la nueva ley de restauración de la naturaleza, una nueva normativa verde que viene de la Unión Europea y que supone un nuevo varapalo para nuestros agricultores y ganaderos. Y en segundo lugar, con ocasión de la visita del presidente de Argentina a España, que ha venido a recoger el premio Juan de Mariana 2024, vamos a hacer un repaso sobre la evolución de la economía argentina a lo largo de estos últimos 6 meses, que son los 6 meses de gobierno de Javier Milei. ¿Por qué? Porque en el Instituto Juan de Mariana hemos sacado un informe en donde ya se pueden atisbar indicadores muy positivos sobre las políticas aplicadas hasta el momento por el presidente argentino. Así que, si estáis preparados, arrancamos. Primera noticia, nueva normativa verde procedente de la Unión Europea. Parece ser que no saben hacer otra cosa nuestros queridos eurócratas que fastidiarle la vida a los agricultores, a los ganaderos, al campo europeo con normativas absurdas, innecesarias y tremendamente perjudiciales. En general, este tipo de normativas no solo son innecesarias, sino que tienen consecuencias perversas sobre la economía y sobre el bienestar de las personas. Generan trabas, generan costes que finalmente pagan todos los consumidores, y todo ello bajo el argumento, bajo la excusa de que es para cuidar el medio ambiente, la naturaleza, la Pachamama se muere y por lo tanto hay que salvarla. Es una gran pantomima, una gran mentira, un gran engaño, uno más. Y por desgracia, este tipo de normativas se siguen aprobando en la Unión Europea justo después de las elecciones comunitarias que tuvieron lugar hace muy pocos días. Así lo anunciaba César Luena, el europarlamentario del Partido Socialista. Bueno, pues luz verde. Finalmente hoy el Consejo de Medio Ambiente de los países miembros ha aprobado la Ley de Restauración de la Naturaleza. Era el último trámite. Así que ya tenemos una ley para recuperar nuestros ecosistemas. Como hemos dicho en muchas ocasiones, y como sabéis, el 80% de los ecosistemas está en mal estado, especialmente los suelos. Y por eso tenemos que actuar de una manera sosegada, flexible, con diálogo. Bueno, tenemos que actuar. Es fundamental. El 80% de los ecosistemas de Europa están dañados. Tenemos que salvar a la naturaleza, a los pobres animalitos y a las pobres plantas que están en peligro de extinción. Es todo mentira. Se trata de la nueva ley de restauración de la naturaleza. ¿Cuáles son las claves de esta ley? Pues fijaos, el objetivo es, como digo, restaurar los ecosistemas dañados de Europa e impulsar la biodiversidad. Tiene por objetivo restaurar al menos el 20% de las zonas terrestres y marítimas de la Unión Europea para el año 2030 y todos los ecosistemas degradados para el año 2050, que según los eurócratas, pues esos ecosistemas degradados son prácticamente el 80% de los ecosistemas del continente. Establece para ello objetivos y obligaciones vinculantes para que los Estados miembros rehabiliten esos hábitats naturales y se centran especialmente en aquellos ecosistemas con mayor potencial para capturar y almacenar carbono. Como no, una vez más, el peligroso cambio climático, el calentamiento global que nos va a freír a todos y que según ellos, según los seguidores, los fieles, los sectarios del ecologismo imperante, es fruto de la contaminación humana, de la actividad humana. Cuando esa actividad, todos los estudios demuestran que el volumen de emisiones de CO2 es marginal, absolutamente marginal en comparación con todo el volumen
de emisiones de CO2. Esto incluye la restauración de humedales, de ríos, de bosques, de praderas y de ecosistemas urbanos y marinos, así como las especies que albergan. Incluye medidas específicas, esta ley, para recuperar las poblaciones europeas de polinizadores en declive y proteger determinadas especies de mariposas y aves. Y como parte de la estrategia de biodiversidad de la Unión Europea, se espera que la Ley de Restauración de la Naturaleza ayude a Europa, una vez más, esta es la clave, a cumplir el compromiso del Acuerdo de París contra el cambio climático, consistente en limitar el calentamiento global a un aumento medio de las temperaturas de 1,5 grados centígrados. Pues bien, es una nueva normativa comunitaria que tiene por objetivo establecer restricciones, prohibiciones, nuevas multas, nuevas sanciones, nuevas trabas, más burocracia para dificultar determinadas actividades económicas, especialmente relacionadas con el campo, la agricultura y la ganadería, bajo la excusa de combatir el terrible, apocalíptico calentamiento global, con el fin de reducir las emisiones de CO2 originadas por la actividad del hombre y de esta forma frenar el temido cambio climático, mediante la restauración de unos ecosistemas que, según nos cuentan, están absolutamente degradados, destrozados por la actividad del sector primario, por la actividad del hombre. ¿Cuál es el problema? El problema es que, como es lógico, los agricultores y ganaderos afirman que esta normativa medioambiental, esta nueva normativa, supone una carga adicional para un sector que ya está lleno de regulaciones, de trabas y de imposiciones verdes y absurdas de todo tipo. Señalan además que estas normas son contradictorias, ya que, por un lado, les exigen a los agricultores que reduzcan su impacto ambiental, pero al mismo tiempo que aumenten la producción de alimentos. Algo aquí como que no casa. Y luego, esto es importante señalarlo, en todo caso, la aprobación y aplicación de esta nueva ley va a suponer una reducción en la producción de los alimentos en Europa, que, como es lógico, perturbaría las cadenas de suministro y finalmente, y esto es importante porque vosotros diréis, o muchos de vosotros diréis, bueno, ¿esto a mí en qué me afecta? Pues os afecta y mucho porque, sí, lo vais a pagar vosotros. El precio de los alimentos, gracias a este tipo de normativas, se va a encarecer, va a aumentar de forma artificial. Pero la noticia no es la aprobación de esta nueva ley de restauración ambiental, esta nueva ley para restaurar la naturaleza en Europa, sino el argumento de fondo. ¿Es cierto o no es cierto que estamos ante un apocalipsis climático global? ¿Es cierto o no es cierto que el cambio climático va a acabar con la Tierra y va a acabar con la extinción del hombre en muy poco tiempo? Nos están avasallando día sí, día también con que el fin del mundo va a llegar. Ya llegamos tarde, hay que actuar ya. Greta y sus amigos. Rápidamente presionando a todos los gobiernos para que apliquen medidas de prohibicionismo. No se puede conducir, no se puede coger el coche, hay que ir en patinete. Hay que reducir la producción de alimentos para que haya más flores, más plantas y más árboles. Y de esta forma se reduzcan las emisiones de CO2. Tenemos que consumir menos. Tenemos que ser menos ricos. Tenemos que decrecer. Esto es el argumento de fondo. Este es el relato del ecologismo imperante. ¿Es cierto? ¿Es cierto de que estamos ante una catástrofe inminente? Fijaos, los ecologistas y los socialistas, porque el ecologismo no es más ni menos que una forma de socialismo, verdes por fuera, rojos por dentro, lo que utilizan en su favor para justificar la aplicación de este tipo de medidas que son perjudiciales y muchas de ellas impopulares, porque lógicamente afectan al día a día a las personas, elevan los precios, suponen más impuestos, perjudican la economía, la riqueza, el empleo. Para justificarlo, para engañarnos, necesitan un argumento de peso. No, es que lo hacemos por tu bien, es que si no te extingues, es que si no el planeta desaparece. Utilizan
El miedo, amigos. Utilizan el terror, el pánico, el alarmismo, de todas las formas posibles e imaginables. Fijaos en el siguiente gráfico. Olas de calor infernal. Ese mapa es un mapa meteorológico y lo vais a ver mucho durante este verano. Cuando veáis a los señores del tiempo, ya sea en internet, o ya sea en redes sociales, o ya sea en los telediarios, vais a ver muchos mapas de estas características. Todo rojo, rojo infernal. Pero lo cierto es que las temperaturas son idénticas a las de hace 15, 20 o 30 años. En verano hace calor, en invierno hace frío. Y aquí se están mostrando temperaturas de aproximadamente unos 30 grados, pero da la sensación, por el color intenso del rojo, de que estamos en una sartén y nos estamos friendo vivos. Ese es un mapa de España. Rojo, intenso, en el centro y en el sur. Temperaturas medias de 30 y pico grados. Hace pocos años, estos mapas no eran de este color. Eran de color amarillo. Cuando había mucho calor, más de 40 grados, pues un naranja, un rojo de baja intensidad, pero no un mapa todo rojo. Y en el centro, donde hay más calor, las temperaturas son más altas, rojo chamizo, como es el que refleja este mapa y otros muchos. Pero bueno, este es solo un ejemplo. Por lo tanto, ¿cuál es ese argumento del miedo? Olas de calor infernal, aumento de desastres naturales, elevación del nivel de los océanos, con todo lo que ello supone, que va a desaparecer la costa y las ciudades que están en la costa directamente van a ser tragadas por el mar. Desertificación, deshielo de los casquetes polares, cataclismos y apocalipsis. ¿Apocalipsis? Vamos a morir todos. Esto es lo que nos vende el ecologismo tanto nacional como internacional para justificar la aplicación y aprobación de estas normativas absurdas y en muchos casos innecesarias y especialmente contraproducentes. Pues bien, ¿cuál es la realidad de los datos? ¿Estamos ante un inminente cataclismo global como consecuencia del cambio climático? Pues fijaos. Por ejemplo, los tornados. Siguiente gráfico. ¿Han aumentado los tornados? Pues no. Esta es una evolución de los tornados a lo largo del tiempo en Estados Unidos. Y no hay pruebas reales de que los tornados se produzcan con más frecuencia. De hecho, ahora se están registrando menos tornados que hace décadas, que a mediados del pasado siglo en Estados Unidos. Más o menos se mantienen estable e incluso con tendencia decreciente. ¿Hay más olas de calor en Estados Unidos? Siguiente gráfico. Pues parece ser que tampoco. Hay un pico de olas de calor, si os fijáis, en los años 30 aproximadamente, pero a partir de ahí se mantienen más o menos estable. No hay un repunte significativo, un repunte sustancial. Se mantiene dentro de la normalidad. ¿Hay más incendios forestales? Pues fijaos, tampoco. Datos oficiales, insisto, una vez más, de Estados Unidos. Los incendios forestales se han reducido de forma muy sustancial a lo largo de las últimas décadas. Bueno, y algunos diréis, bueno, pero me estás hablando de un país en concreto. Bueno, un país, Estados Unidos, que no es moco de pavo. Estamos hablando de uno de los países más grandes del mundo. Y pongo estos datos porque son los que han analizado en profundidad desde hace muchas décadas con registros oficiales algunos de estos indicadores y fenómenos, con lo cual nos permite analizar la evolución de estos desastres naturales, por así decir. Pero vamos a verlo a nivel global. Por ejemplo, en el siglo XXI se ha visto una tendencia decreciente de desastres naturales en el mundo. A nivel global, en los últimos 20 años, el número de desastres naturales se ha reducido en comparación con las décadas precedentes. Y lo más importante, y este lo refleja a la perfección el siguiente gráfico, el número de muertes por desastres naturales relacionados con el clima, estamos hablando de terremotos, estamos hablando de maremotos, estamos hablando
de incendios, de tornados, de huracanes, de inundaciones. Pues bien, estos son los registros oficiales. Resulta que el número de muertes provocadas por desastres naturales o climáticos que escapan al control del hombre se ha reducido de forma muy, pero que muy sustancial a lo largo de los últimos 120 años. Desde el año 1920, desde el año 1900 aproximadamente hasta la actualidad. Hemos pasado de unas 500.000 muertes, cuidado, 500.000 de muertes por década a principios del siglo XX a menos de 50.000 muertos por década relacionados con los desastres climáticos o naturales. Es decir, la tasa de mortalidad relacionada con fenómenos naturales se ha reducido de forma muy sustancial. Es hasta 10 veces inferior. Y las pérdidas que ocasionan los desastres relacionados con el clima también han disminuido si lo medimos como porcentaje del PIB mundial durante los últimos 30 años. Es decir, cualquier desastre climático, cualquier huracán, terremoto, etcétera, conlleva una serie de daños no solo humanos, también económicos, materiales, que se pueden cuantificar a modo de factura, a modo de coste. Pues bien, no solo se ha reducido el número de muertes, sino que también ha caído o se han reducido las pérdidas económicas ocasionadas por los desastres climáticos, en concreto en los últimos 30 años. Han pasado del 0,25% del PIB en el año 1990 a menos del 0,2% en el año 2023. Otro dato objetivo, relevante, el mundo cada vez es más verde. Nos están hablando, fijaos en el siguiente gráfico, nos hablan, además este gráfico es de Europa, fijaos, es muy relevante. Los eurócratas, el socialista, César Luena, junto con el resto de partidos, me da igual si es de izquierdas, de derechas o medio pensionistas, que han aprobado esta tontería, esta imbecilidad de la ley de restauración de la naturaleza, argumentan que los ecosistemas naturales, los hábitats, los bosques, los parques, los montes, se han deteriorado de forma muy sustancial en Europa en las últimas décadas y por lo tanto es necesario restaurarlos. Dicen que el 80% de los ecosistemas sufren algún tipo de degradación a nivel europeo. Pues bien, ¿qué refleja este mapa? Este mapa refleja la masa forestal de Europa a lo largo del tiempo. La masa forestal, la masa arbórea, bosques, montes, parques naturales, naturaleza en definitiva. Pues bien, ¿qué se ve en ese gráfico? Fijaos cómo va evolucionando desde principios del siglo pasado, del siglo XX, hasta la actualidad. Cada vez es más verde. Europa cada vez es más verde, no menos. Cada vez es más verde. La masa forestal en Europa ha aumentado de forma muy sustancial durante el último siglo. Y eso incluye también a España, que también es más verde, en comparación con un siglo atrás. ¿Y esto a qué se debe? Pues fijaos, siguiente gráfico también. En gran medida al sector primario, en el sentido de que la agricultura y la ganadería está logrando, gracias a la productividad, al capitalismo, al siempre maravilloso y milagroso capitalismo, aumentar su productividad mediante inversión en maquinaria. Los ganaderos y los agricultores son más productivos, es decir, pueden producir mucho más con menos recursos, con menos mano de obra e incluso, y este es el gráfico que me interesa que observéis, e incluso utilizando menor superficie de tierra. Y esto es muy importante, a pesar de que la población mundial se ha duplicado en los últimos 50 años, el uso de la tierra agrícola por persona
per cápita se ha reducido a más de la mitad desde el año 1961. De aproximadamente 1,56 hectáreas a apenas 0,7 hectáreas. Es decir, cada vez producimos más alimentos con menos tierra. Y eso es gracias no al socialismo, no a los César Luena de turno, no a las leyes medioambientales, no a las imposiciones de los políticos. Es gracias a la productividad, es gracias al capitalismo, es gracias al libre mercado. Eso es lo que incrementa la productividad y en última instancia permite a agricultores y ganaderos producir más con menos. Esta es la clave. Conclusión. Amigos, no hay apocalipsis climático. No hay emergencia climática de ningún tipo. Pero aún así, nos la meten doblada. Bueno, pues para hablar de esto, para hablar del apocalipsis climático, el fin del mundo que nos venden algunos ecologistas y socialistas, tanto monta tanto, tengo el inmenso placer de contar con un grandísimo experto en la materia que ya nos acompañó en alguna ocasión anterior. Se trata de Pablo Losada, ingeniero y profesor de la Universidad Francisco Marroquín. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Estupendamente, Manuel, muchas gracias. Bueno, pues lo primero, ahora estamos en verano, aumentan las temperaturas, estamos ya viendo algunos servicios de meteorología hablando de olas de calor terribles, de que esto es anómalo, etcétera. Y a mí la primera pregunta que se me ocurre es, como tanto se habla de calentamiento global, ¿qué es más perjudicial o qué es más mortífero? ¿El calor o el frío? Bueno, eso está tremendamente estudiado. Hay multitud de estudios de mortalidad debido a temperaturas no óptimas, tanto calor o frío extremo como calor o frío moderado, pero fuera del rango óptimo, y aproximadamente mata 9 veces más el frío que el calor. Esa es la media global, pero no hay un solo país en el que mate más el calor que el frío. Esto, desde luego, son datos que, por desgracia, son los que son datos objetivos, pero se escuchan muy poco. Sin embargo, nos están bombardeando día sí, día también, con informes de todo tipo, noticias de todo tipo. Lo hemos escuchado a lo largo de los últimos años, desde que yo tengo prácticamente conciencia. El mundo se va a acabar, desastres climáticos, el fin está muy cerca, elevación de los océanos, aumento de los huracanes, aumento de los tornados, aumento de los incendios, más terremotos, más maremotos. Bueno, parece ser, si nos fijamos única y exclusivamente en lo que dicen los políticos y algunos medios de comunicación, que estamos al borde de la extinción. ¿Han aumentado de forma tan sustancial los desastres naturales o climáticos, tal y como nos dicen? Esto hay que irse a las fuentes oficiales para saberlo. Entonces, la última gran estudio que hay sobre este tema es el último informe, el sexto informe del IPCC, y el sexto informe IPCC habla en detalle, creo recordar que es el capítulo 12, el que hable de todos la evolución de los distintos fenómenos meteorológicos extremos. Y hay una evidencia clara y creciente de olas de calor y de calor extremo. Efectivamente, hay más calor y más calor extremo. También hay menos frío y menos frío extremo, lo cual implica, a efectos humanos, que el número de fallecimientos por temperaturas no óptimas, como hablaba antes, tanto las calurosas como las frías, y teniendo en cuenta que mata 9 veces más el frío que el calor, se está reduciendo el número de fallecidos por esos fenómenos que están incrementándose, que son o que están variando claramente, que son las temperaturas extremas, tanto cálidas al alza como frías a la baja. Respecto al resto,
hay bastante evidencia, aunque no en todos los sitios y particularmente no en España, de incrementos de las precipitaciones extremas. Es decir, el IPCC dice que están aumentando las precipitaciones fuertes, ¿vale? Las grandes lluvias. En cuanto al resto, inundaciones no hay evidencias, no se detecta señal. Huracanes no se detecta señal. Tornados no se detecta señal. Sequías meteorológicas no se detecta señal. Sí lo que llaman sequías agrícolas, que tiene que ver con la humedad del terreno y la temperatura, sí en algunas regiones van al alza y en otras a la baja, ¿vale? Pero hay muy poca variación o muy poca claridad de lo que está pasando y está muy lejos de lo que nos venden los medios de comunicación. En teoría, y según los modelos climáticos, esos fenómenos extremos pueden o deberían incrementarse en el futuro. Has mencionado el nivel del mar está subiendo, parece que está subiendo algo más rápido de lo que subía durante el siglo XIX y XX, que era aproximadamente 20 centímetros por siglo, parece que está subiendo a ritmos de 30 centímetros por siglo. Bajo mi saber y entender, no parece una cosa terroríficamente alarmante. Si miramos a países como Holanda, que llevan 400, 500 años, varios metros por debajo del nivel del mar y no parece que les vaya demasiado mal, no creo que nos vayamos a ahogar todos ni a ver a Manhattan sumergida bajo el agua en los próximos siglos. Y además esto es muy importante porque estos son los datos que estás comentando, Pablo, para que la gente que no lo sepa, son datos oficiales, ya no de estudios de determinados gobiernos, sino es el IPCC. Es el panel intergubernamental de lucha contra el cambio climático de la ONU. Es decir, es el tótem del cambio climático. Y estos son datos oficiales recogidos en los informes oficiales. Con respecto a esto, lo que nos ha vendido ahora a Europa, lo que acaban de probar en la Unión Europea, es la Ley de Restauración de la Naturaleza, que según ellos es para recuperar de forma gradual durante los próximos años, de aquí al año 2050, hábitats o ecosistemas naturales que se han degradado. Ellos dicen que el 80% de los ecosistemas naturales del continente europeo están degradados, están en una situación mala. Sin embargo, y yo os ponía justo antes de tu entrevista, unos datos, un mapa de Europa con la masa forestal, que si somos más o menos verdes. Y vamos, por favor, Pablo, tú sabes más que yo de esto. Yo ahí veo que el mapa cada vez es más verde, al menos en el último siglo. Es exactamente así. O sea, la masa forestal se está incrementando en Europa. El planeta a nivel global es más verde de lo que era y es efecto del CO2. Eso yo no me atrevo a decir que sea bueno ni malo. Es como todo en la vida. Es bueno para unas especies vegetales, malo para otras especies vegetales que compiten entre ellas y hay algunas que se adaptan mejor a estos cambios y crecen más, otras se adaptan peor e irán posiblemente desapareciendo o menguando en extensión, pero la realidad es que el planeta está más verde. Eso hay estudios de la NASA oficiales, no lo negará absolutamente nadie que el planeta está más verde y tampoco negará que está más verde gracias al CO2. No a pesar de, sino gracias al CO2. Que los ecosistemas puedan estar degradados por la actividad humana, por el CO2, por la sobreexplotación agrícola, no lo sé. Sinceramente no lo sé. Es posible que algunos sí, es posible que bastantes sí. Tampoco sé si queremos devolver los ecosistemas al estado que estaban en el siglo III, especialmente si ello implica que nuestras condiciones de vida vuelvan a ser las del siglo III. No sé si es algo deseable. Yo me lo planteo, sí. Y ya para terminar, Pablo, siempre, además sigue un relato, una estrategia muy clara. Tan clara que es evidente para todo el mundo que lo quiera ver. Hay quien no lo quiere ver. En primer lugar, estamos ante el fin del mundo, el gran apocalipsis, el mundo se va a acabar y el ser humano se va a extinguir. Miedo o alarmismo de una u otra forma exagerado, manipulado
o digamos que con medias verdades. Ahí no voy a entrar. Pero lo que está claro es que el argumento es, bueno, grandes catástrofes, a continuación tenemos que intervenir y empiezan a aplicar leyes, medidas que, corrígeme si me equivoco, siempre van en la misma dirección. Prohibiciones, restricciones, aumento de impuestos, mayor coste de la energía, mayor coste de producción, exceso de la producción. Incluso llegamos a teorías que incluso algunos ecologistas y socialistas tildan de absurdas o perjudiciales, como el decrecimiento, es decir, que tenemos que ser más pobres. Dos preguntas muy rápidas, Pablo. ¿Hacia dónde nos conducen ese tipo de políticas y cuál sería la alternativa si la hay? Bueno, yo creo que a dónde nos conduce las políticas actuales es hacia un mundo evidentemente menos libre y además un mundo, si quieres, más dual, donde se van a acentuar las diferencias entre los ricos y los pobres de manera sustancial, todas. Sistemáticamente el 100% de las políticas verdes, tal y como se han aplicado hasta ahora, son unas políticas regresivas socialmente, es decir, benefician y suponen una transferencia de rentas muy a menudo de las clases sociales menos pudientes hacia las clases sociales muy pudientes. Bueno, te puedo poner el ejemplo de las subvenciones a los vehículos eléctricos, de las subvenciones a los paneles solares que se pongan donde se quieran poner, de las restricciones a la entrada en las ciudades por zonas de bajas emisiones, de los peajes para entrar en ciudades como Londres, que perfectamente pueden pagar las clases pudientes y que los que no pueden pagarlo son los que dejan de entrar, y todo bajo el pretexto de un planeta más limpio y de menores emisiones de CO2, pero la realidad es que se está produciendo esa separación entre las clases más ricas y las pobres, y el decrecentismo, que yo creo que es una amenaza de primera magnitud, mucho más. Comentábamos antes un poquito el tema de los sucesos meteorológicos extremos. Me gusta decir una frase siempre que es la verdadera realidad, que mata mucho más una naturaleza benigna en poblaciones pobres que una naturaleza un poco más violenta, que es la que teóricamente estamos viendo y veremos en el futuro como consecuencia del cambio climático en poblaciones ricas. Vamos, no hay nada más que verlo. O sea, un huracán como Mitch, que dejó Haití hecho una cochinada, pues cuando cae en Florida, pues se lleva por delante 500 coches, 14 casas y mata a 15 personas, que normalmente son los pobres. Normalmente son los homeless que no se han podido refugiar o que no se han podido ir tierra adentro. El decrecentismo nos empuja a todos a ser más pobres y además a estar cada vez más controlados por los poderes políticos. A mí me parece quizá la mayor amenaza política en los próximos tiempos, porque además la reacción a un entorno de bajo crecimiento o de decrecimiento es difícil que sea otra que una reacción poco agradable políticamente, desde votos a los populismos hasta pulsiones autoritarias, tanto en los ciudadanos como en determinados gobernantes, para frenar esas tendencias. Yo creo que es absolutamente indeseable y deberíamos todos estar de uñas y tener muy en cuenta que la forma de sanar los posibles problemas medioambientales que tenemos nunca puede ser reducir el crecimiento económico, sino en todo caso aumentarlo. Ya decía Kuznets hace muchísimo tiempo que, pasado determinado nivel de PIB per cápita, que si yo no recuerdo mal eran del orden de $4.000 por cabeza y año, el ser humano empezaba a preocuparse por el entorno que tenía alrededor y empezaba a mejorarlo. Lo hemos visto muy claramente en sitios como China, cuyas ciudades hace 20, 25 años estaban absolutamente irrespirables y hoy están reduciendo de forma espectacular los niveles de partículas. Eso ha pasado porque China se ha hecho más rica.
No porque hayan venido políticas, es que esas políticas te las puedes permitir cuando tu nivel de renta per cápita y de economía va mejorando. Si intentas anteponer ante todo la ecología, el medio ambiente, a todo lo demás, a todo lo que implica bienestar humano en general, y el bienestar humano, nos guste o no nos guste, tiene mucho que ver con el crecimiento económico, empiezas a no solamente generar malestar dentro de los ciudadanos, sino potencialmente a deteriorar el medio ambiente. Pablo Losada, es un auténtico placer, un lujo el poder contar contigo siempre que hay ocasión. Pablo Losada, ingeniero y profesor de la Universidad Francisco Marroquín. Muchísimas gracias, Pablo. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ti. Pues esto es lo que hay, amigos. No os creáis todo lo que os cuentan. Os están engañando, os están tomando el pelo. Y sois vosotros, somos todos nosotros los que vamos a pagar la factura. Bueno, la segunda noticia que vamos a comentar es Argentina. El presidente de la República Argentina, Javier Milei, ha protagonizado este viernes su segunda visita a España. En la primera se montó la Mundial. En esta segunda, bueno, pues también está generando mucha expectativa. Javier Milei viene a España a recoger un premio muy especial, el premio que concede todos los años el Instituto Juan de Mariana. Premio que reconoce la defensa ejemplar de las ideas de la libertad. Un premio que se ha concedido en ediciones pasadas a grandes filósofos, economistas, profesores, pensadores. Ahí está incluso premios Nobel como Mario Vargas Llosa, Antonio Escotado, periodistas como Federico Jiménez Los Santos, grandes economistas como Miguel Anxo Bastos Boubeta, Jesús Huerta de Soto, uno de los grandes referentes de la Escuela Austríaca de Economía, Alberto Venegas Lynch, Carlos Rodríguez Brown y tantos otros. Pues bien, Javier Milei visita España, visita Madrid para recoger este premio y aprovechando su visita desde el Instituto Juan de Mariana hemos publicado un informe, un estudio para analizar en profundidad cómo ha evolucionado la economía argentina bajo el gobierno de Javier Milei, que acaba de cumplir 6 meses. Pues bien, 2 puntos importantes. Javier Milei tiene muchos méritos y ha hecho muchas cosas históricas, tiene muchos hitos ya en su haber. En primer lugar, ha logrado ganar la batalla de las ideas, la batalla cultural en un país tan difícil como Argentina, en donde la inmensa mayoría de la población y la inmensa mayoría de medios de comunicación y partidos políticos estaban enfermos de socialismo, enfermos de peronismo. Ya lo hemos comentado en alguna ocasión, Argentina era un país enormemente rico hace apenas un siglo. Éramos los españoles los que emigrábamos a Argentina a buscar un futuro mejor. Argentina tenía la misma renta per cápita que Estados Unidos, que muchos países europeos. En Argentina se vivía muy bien, ganaban más dinero que en Europa y el mismo dinero que en Estados Unidos. Emigrábamos allí para prosperar, nuestros abuelos. Sin embargo, ahora, en las últimas décadas, son los argentinos los que huyen de su país, los que huyen de la miseria socialista, peronista, comunistoide. Muchos de ellos aquí están en España. Es un colectivo muy, pero que muy importante. Argentina, además, es un pueblo hermano. Pues bien, llegó el peronismo, ya lo hemos explicado en algún programa anterior, a mediados de los años 40, se impuso el socialismo y Argentina se fue a la ruina, se fue al abismo. La herencia que ha recibido Milei en este sentido es enormemente pesada, enormemente perjudicial, una de las peores herencias económicas que ha recibido cualquier presidente de la historia de Argentina. Argentina estaba al borde de la hiperinflación, con el 50% de la población en la más absoluta pobreza y en medio de una recesión brutal, a finales del pasado año. Y eso fue el socialismo, eso fueron los socialistas, las políticas socialistas. Pues bien, Milei llegó prometiendo
que iba a trabajar para sacar a Argentina del atolladero y que la receta iba a ser, como es lógico, la contraria a la que venían aplicando desde hace muchísimo tiempo los gobiernos peronistas de los Kirchner y compañía. Mediante libertad, más libertad económica, menos regulaciones, eliminación de normas, reducción del peso del Estado, equilibrio presupuestario, superávit fiscal, control de la masa monetaria para atemperar o eliminar directamente la inflación, reducción de impuestos, capitalismo, al fin y al cabo, libre mercado. Pues bien, Milei no tiene mayoría en el Congreso para aprobar todas las medidas que le gustaría aprobar, pero ha logrado aprobar varias, ha hecho avances importantes y esos avances pues ya están cosechando sus frutos. Y eso es precisamente lo que mostramos en este informe. Por poner solo un par de ejemplos, la inflación en el mes de diciembre, cuando empieza el gobierno de Javier Milei, era del 25% mensual. Los precios subiendo a un ritmo del 25% al mes. Pues bien, ahora la inflación se sitúa ya por debajo del 5%. Argentina llevaba años y años registrando déficit público y por primera vez Argentina empieza a registrar superávit público, superávit fiscal. Y la masa monetaria que estaba descontrolada pues también está siendo estabilizada gracias al buen hacer del gobierno de Javier Milei. Fijaos simplemente, para que lo veáis en un gráfico, cuál es la herencia o el desastre del peronismo en Argentina. Fijaos, Argentina es el país del mundo que más años ha estado en recesión económica durante los últimos 72 años. Desde el año 1950 hasta el año 2022, Argentina ha registrado o ha sufrido 72 años en recesión, es decir, en caída del PIB, en decrecimiento, en contracción económica, en destrucción de riqueza y de empleo. 1 de cada 3 años, desde mediados del pasado año, Argentina ha estado desde mediados del pasado siglo, Argentina ha estado en recesión, lo cual es, tremendo, absolutamente tremendo. El país del mundo, insisto, que más años ha estado en recesión económica durante los últimos 72 años. Pues bien, para hablar de las políticas aplicadas por Javier Milei a nivel económico, para hablar de sus resultados, de sus frutos, de la evolución de la economía argentina, de su situación actual y cuál es la posible perspectiva a corto plazo, le hemos pedido a Daniel Fernández, economista y profesor de la Universidad Francisco Marroquín, que nos explique cuáles son las claves de este informe sobre la economía argentina que hemos publicado conjuntamente tanto el Instituto Juan de Mariana como la Universidad Francisco Marroquín. Y esto es lo que nos ha contado. Pues hemos hecho un informe en el Juan de Mariana con el UFM Reform Watch, en conjunto, donde hemos analizado la economía de Argentina, la macroeconomía de Argentina, y vamos a ver los méritos o deméritos del gobierno de Milei en estos primeros 6 meses. Entonces, lo primero que hay que comentar es que la tasa de inflación evidentemente se estaba acelerando bajo el gobierno anterior y ha venido cayendo bastante fuerte en estos meses. El punto aquí que quiero hacer es que básicamente Argentina estaba ya en una tendencia hacia la hiperinflación. Todavía no había llegado, al menos con la definición clásica de hiperinflación, pero estaba casi llegando, como podéis ver ahí en el gráfico. Sin embargo, si vemos los efectos de la hiperinflación, que son un crecimiento muy grande en la base monetaria o en general en los agregados monetarios nominales y una caída en los agregados monetarios reales, lo que vemos es que Argentina estaba ya de facto en una hiperinflación. Es decir, el gobierno de Milei heredó una Argentina con unas marcadas tendencias hiperinflacionarias. Cuando la base monetaria o los agregados monetarios crecen de forma tan acelerada, la demanda monetaria se esfuma y los precios crecen mucho más rápido de lo que la autoridad monetaria puede crear dinero. Tanto es así que entonces la base monetaria real, es decir, corregida por los precios, cae en picado.
cayó tan en picado la base monetaria y en general los agregados monetarios que el M2, que es un agregado más amplio monetario en Argentina, prácticamente se encontraba en apenas $500 per cápita, a pesar de que su PIB per cápita es de $14.000. Como veis ahí, pues tenéis también en esta pequeña tabla pues los datos para Estados Unidos y veis que pues el M2 per cápita en Estados Unidos es de $60.000, mientras que su PIB per cápita es de $81.000. Es decir, si calculamos este ratio, pues lo que vemos es que evidentemente apenas había dinero real para efectuar transacciones en Argentina, en la Argentina que heredó Milei. Esto es típicamente lo que ocurre en una hiperinflación. Pero más allá del desastre monetario que heredó Milei, también vemos que Milei heredó un desastre fiscal. Como vemos aquí, pues el último año que el gobierno argentino consiguió un superávit fiscal fue el año 2008. Es decir, lleva más de 15 años sin un superávit fiscal. Pero es que además, desde el 2011, se instauró, o yo creo que es el punto de no retorno, de la irresponsabilidad fiscal en Argentina. Y era un retorno que pues parecía que no iba a tener fin nunca. Básicamente un déficit fiscal crónico e incurable en el gobierno de Argentina. Y algo bastante curioso y que se entiende mal en general es que a pesar de este déficit crónico e incurable, cuando vemos pues el interés que pagaba por la deuda pues Argentina, estos del año 2022, pues era apenas un 2% del PIB. Como veis ahí, pues hay otros muchos países en Latinoamérica o en Hispanoamérica que pagaban muchos más intereses que el gobierno argentino. La pregunta entonces es, ¿hacía magia el gobierno argentino o cómo podía ocurrir esto? ¿Cómo podía que un gobierno con tanto déficit fiscal y que además era el gobierno más endeudado de toda la región de Latinoamérica, con excepción de Venezuela, eso sí, pagara unos intereses relativamente tan bajos? Y la respuesta, la magia en realidad es magia monetaria. La respuesta es que básicamente se utilizaba al Banco Central de la República Argentina para monetizar los déficits fiscales. Evidentemente, los argentinos no pagaban un interés alto por la deuda pública porque pagaban la deuda pública con inflación. Esta es la Argentina que heredó Milei y no otra. ¿Y qué hizo Milei o qué está haciendo el gobierno de Milei para intentar arreglar el desaguisado que se ha encontrado? Pues lo que está haciendo o está intentando hacer es, primero, una política fiscal contractiva. Este que veis aquí es el déficit o el superávit fiscal del gobierno pues, de Argentina. Y como veis, en los primeros 5 meses del año ha acumulado aproximadamente un 0,4% de PIB de superávit. Si todo sigue así, va a ser el primer año que el gobierno acabe con superávit desde el año 2008. Otra vez, se dice bastante pronto esto. A estas alturas, en mayo de 2023, 2022, 2021, ya rondaban los diferentes, el anterior gobierno rondaba un 1% de déficit sobre PIB. En el año 2023 todavía más, es decir, cada año fue a peor esto. Claro, con una política fiscal tan contractiva, con esas ganas de cuadrar las cuentas, evidentemente el riesgo país se ha ido completamente al suelo. De todos los países de Latinoamérica, Argentina es el país que más disminuye su riesgo soberano de todos. En la otra esquina, lo tenéis ahí abajo, está Bolivia, que está haciendo pues todo lo contrario, está haciendo todo lo posible por destruir sus cuentas públicas. Pero como veis, el gobierno de Argentina ha conseguido pues una caída desde pues un riesgo país de 22%, que se dice pronto, eso es que básicamente el gobierno argentino paga un 22% de interés más por los bonos denominados en dólares que el gobierno de Estados Unidos, pues ha caído a un 14%. Esto pues es una muy buena noticia y en general atrae inversiones y tenderá a atraer inversiones en Argentina. Algo bastante interesante es qué ha pasado con la política monetaria. Muchos creen que la política monetaria se ha vuelto contractiva, pero esto no es cierto. La política monetaria bajo el gobierno de Milei ha seguido siendo expansiva. La base monetaria, tanto en su componente pues, más discrecional como el menos discrecional, han ido creciendo. Tanto la circulación monetaria como los depósitos que los bancos hacen, pues ha ido creciendo. Si vemos M2, no ha crecido tanto, pero también ha ido creciendo, aunque eso pues depende un poco más también de los bancos del sistema. En cualquier caso, pues la política monetaria ha sido expansiva y ha seguido siendo expansiva bajo Milei, lo cual es bastante interesante. Ahora vamos a ver que sí ha cambiado algo en la política monetaria. Si vemos los tipos de interés, que lo vemos en este gráfico, también han tendido a caer. Y eso, lo que han caído, tanto en términos nominales como en términos reales. ¿Y esto qué implica? ¿O qué implica para el gobierno de Milei? Pues lo que implica es también una política monetaria expansiva. Cuando los tipos de interés de la autoridad monetaria caen, esto tiene un efecto, se esperaría, un efecto expansivo en la economía. Por lo tanto, es bastante interesante. Tiene una política fiscal contractiva y una política monetaria expansiva. Pero sí ha cambiado algo, y ha cambiado algo muy importante la política monetaria
monetaria de Argentina en estos 6 meses. Y es para qué se está utilizando ese nuevo dinero. Y lo que ha hecho Milei, lo podéis ver aquí, lo que ha hecho el gobierno de Milei es acumular reservas internacionales, acumular un buen respaldo de tu moneda. Básicamente ha ido acumulando dólares y deuda en dólares y pues las reservas internacionales ya casi rozan los 30.000 millones de dólares y casi las reservas netas, que es pues las reservas brutas, esos 30.000 millones de dólares o casi 30.000 millones de dólares, menos los compromisos a pagar esas reservas, menos la deuda del propio Banco Central, deuda a corto plazo del Banco Central, se ha vuelto prácticamente positiva. Como veis ahí, pues está aproximadamente en unos menos 200 millones de dólares, está casi a punto de volverse positiva. Por lo tanto, pues lo que tenemos aquí es que sí ha habido un cambio, si bien no ha habido un cambio de política monetaria expansiva o contractiva, sí que ha habido un cambio en la composición de los activos del Banco Central y esto va a ser crucial a la hora de entender por qué está pues cayendo tanto el riesgo país como la inflación en Argentina. Este otro gráfico también podéis ver algo pues más o menos similar y es que pues la deuda pública en el activo del Banco Central de la República Argentina, que había crecido y que sigue siendo muy alta, pues ha ido cayendo y ahora sale aproximadamente el 75% de todo el activo, mientras que las reservas ahora son aproximadamente el 20%, que ha ido creciendo desde que apenas eran el 10% cuando Milei tomó el poder. Es decir, se ha ido cambiando un mal respaldo monetario, que era la deuda pública, por un buen respaldo monetario, que son las reservas monetarias internacionales. ¿Y esto qué ha generado? Pues ha generado confianza en la economía y evidentemente el tipo de cambio de mercado, el tipo de cambio blue, ha dejado de caer en picado. Si bien tiene algunos vaivenes en el gobierno de Milei, lo que vemos ahí es que la tendencia, que era una tendencia clarísimamente al crecimiento en 2022, con un coeficiente, estos son tendencias con coeficientes de regresión pues positivos y significativos, tanto en el 2022 y muchísimo más en el 2023, en el 2024 pues tiene una ligerísima tendencia positiva y no significativa. ¿Eso qué significa? Pues no es diferente de cero. De facto, el tipo de cambio ha dejado de crecer. ¿Y cuál es realmente, probablemente, el mayor éxito de la administración Milei en lo que a macroeconomía se refiere? Este gráfico, la inflación. La inflación, pues en el último mes que está disponible, que es el mes de mayo de 2024, ha caído al 4,2% mensual, que sigue siendo una barbaridad para cualquier país, pero en cualquier caso, 4,2% es la inflación más baja desde enero del año 2022. En apenas unos meses se está empezando a arreglar y ya hay visos de que esto va cada vez a mejor, también con las expectativas de inflación de los agentes privados, hay visos de que esto solo va a ir a mejor, por fortuna, y esto significa pues que el gobierno de Milei ha conseguido en 6 meses 2 grandes éxitos macroeconómicos y 2 grandes éxitos macroeconómicos que se había autoimpuesto. Tener un superávit fiscal y combatir al enemigo número 1, que era la inflación. Así que, bueno, podemos decir, en conclusión, que el gobierno de Milei ha conseguido sus objetivos macroeconómicos. No son gratis. De ninguna manera estos objetivos macroeconómicos, el propio Milei ya lo había avisado y de hecho cada vez que se hace pues un shock de este tipo de la economía, típicamente viene una recesión vinculada a ese shock y efectivamente la economía de Argentina está sufriendo, aunque quizá hay algunos, los datos, pues los últimos datos, quizá está empezando a repuntar algo la economía argentina, pero en cualquier caso es una recesión esperada y es una recesión que probablemente pone unas bases mucho más sólidas para crecer en el futuro. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado, espero que hayáis disfrutado. Antes de despedir, tan solo 2 recordatorios. En primer lugar, gracias a nuestro patrocinador, Aprimors, por estar ahí. Y gracias a todos vosotros, a todos los que sois ya socios del club de B1 y a todos los que seréis socios en el futuro. Vuestro apoyo, vuestra ayuda es fundamental para garantizar y para mejorar la prensa libre e independiente de este país. Es gracias a vosotros. Nosotros trabajamos para vosotros y también trabajamos en beneficio de vuestras libertades. Esa es nuestra actividad, ese es nuestro objetivo. Y ahora, como todos muy bien sabéis, la prensa, especialmente la prensa crítica, díscola, la máquina del fango que tanto le gusta decir al gobierno, pues esa prensa díscola y crítica con el gobierno, con el socialismo imperante, está amenazada. Nos tienen en el punto de mira. Por eso ahora es más importante que nunca
vuestro apoyo, haceros socios del Club B1 Media. Si te haces socio anual, además tienes un mes gratis. Hasta aquí el programa de hoy. Como digo, muchísimas gracias a todos. Despierta, que no te engañen y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate ya al Instituto Juan de Mariana. Hasta luego.